Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la clase número 25. Vamos a comenzar con el tema de determinantes. Entonces, antes que nada, para poder ver los determinantes de manera general, de manera pues que podamos utilizar esta noción ya no solamente para el caso de 2×2, como se hace en la preparatoria, sino ya para un caso general, vamos a tener que retomar algunas cosas de permutaciones. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos estudiado el caso de las permutaciones, lo vimos cuando presentamos combinatoria, y entonces lo vimos como formas de asociar, pero al final establecimos que estas permutaciones no son otra cosa sino funciones, ¿no? Funciones biyectivas, que tienen la propiedad de ser biyectivas, que constituyen un grupo algebraico, ¿no? Que constituyen una estructura algebraica que se llama grupo, tomándonos estas funciones con la operación composición de funciones, que vimos que era asociativa, ¿no? Que tiene un neutro, donde el neutro es la función identidad, o sea, la permutación que deja a todos los elementos fijos, y un inverso. Bueno, eso es fácil de ver, porque como las permutaciones son funciones biyectivas, y vimos que las funciones biyectivas son invertibles, pues eso quiere decir que tiene inverso, ¿no? Entonces recordemos que una permutación es una función biyectiva, digamos sigma, que va de un conjunto IN en un conjunto IN, donde IN es el conjunto de los primeros n números naturales, desde 1 hasta n, ¿no? Y entonces se constituye el dominio y el codominio de la función sigma. Y en este caso, para cuando estamos trabajando con las permutaciones en IN, vamos a decir que sigma está en Sn, ¿no? Y si se acuerdan, esta Sn es el conjunto de todas las permutaciones, o sea, de todas las funciones biyectivas de un conjunto de n elementos en sí mismo. Y estas funciones biyectivas pues son las que forman el grupo, ese grupo se llama Sn. Entonces, ¿cómo eran estas funciones? Pues estas funciones, acuérdense que tomaban al 1, ¿no? Y lo mandaban a algún número, entonces esto lo vamos a denotar aquí abajo, ¿no? Recuerden, arriba teníamos el dominio, abajo teníamos la imagen de la función, que en este caso coincide con el codominio, porque la función es biyectiva. Al 2 lo mandaba a otro número, que es pues, a su imagen, a sigma 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a n, que es enviado a sigma n, ¿cierto? Entonces tenemos esta notación que nos dice eso, nos dice, bueno, cada quien va a ir a dar a su imagen, ¿no? Y dependiendo de la forma en la cual estamos permutando a los elementos, pues las imágenes van a ser diferentes, van a tener distintas posiciones. Entonces, por ejemplo, no sé, una permutación en S3, ¿no? Vamos a tomar nuestra sigma en S3, si se acuerdan, pues era intercambiar los lugares de 3 elementos, entonces tenemos cualquiera, ¿no? La que nos guste, la que 1 manda 2, la que a 2 no manda 3 y a 3 no manda 1, esa permutación de ahí, pues lo que nos está diciendo es que la imagen de 1 bajo sigma es 2, porque es lo que tiene, ¿no? Sigma de 1 es 2, la imagen de el 2 es 3, y la imagen bajo sigma de 3 es 1. Entonces, bueno, esto lo podemos ver aquí, pero la verdad es que no es necesario usar esta notación complicada de los dos renglones. ¿Por qué? Porque podemos asumir que en el dominio siempre estamos respetando el orden de los naturales, ¿no? Entonces cada uno de los elementos del dominio está en el lugar que le corresponde. O sea que a esta permutación de acá, ¿no? A la que tiene en el primer lugar pues a la imagen del 1 bajo sigma, en el segundo lugar a la imagen de 2 bajo sigma, y en el tercer lugar a la imagen de 3 bajo sigma, pues la puedo denotar simplemente con una sola línea, que sería sigma de 1, 2, sigma de 2, 3 y sigma de 3, 1. Y esta de acá, digo, estando en el contexto de S3, sabiendo que son esas permutaciones de 3 elementos, basta con escribir a sigma de esta manera para que esté bien determinada, ¿no? No hay ninguna confusión respecto a usar la notación que utiliza solamente una línea, ¿no? Un paréntesis con una línea. Bueno,
Entonces, ya recordamos esto de acá, ¿no? Entonces estas de aquí las podemos escribir como simplemente sigma 1, sigma de 2, etcétera, etcétera, hasta sigma n, donde se asume que el dominio, que cada uno de estos va a estar en el correspondiente lugar, ¿no? Estas no son eneadas, porque a pesar de que sí tienen un orden, no vienen de ningún producto cartesiano. Entonces no es que esto sea algo con n entradas, ¿no? Es simplemente una forma de denotar a la función. Bueno, entonces algo nuevo que vamos a ver es qué es lo que quiere decir que una de estas funciones, una permutación, sea par o sea impar. Y eso es calcular la paridad de una permutación. Esto va a ser importante para el momento en el que definamos de manera general a los determinantes. Entonces vamos a ver la paridad de una permutación. Entonces, para ver la paridad de una permutación, primero tenemos que ver algunas definiciones, algunas nociones anteriores. Entonces vamos a empezar con la definición 1. Entonces, tomamos una permutación, digamos sigma nsn. Entonces, dada sigma nsn a dos números, digamos i, j en in, o sea, en nuestro dominio, en el dominio en el que constituye, el conjunto que constituye el dominio y el codominio de las sigmas de las funciones que pertenecen al grupo de permutaciones, dos números que están ahí, ¿no? En ese conjunto, en el correspondiente a este conjunto, forman una inversión, la sigma, los números forman una inversión, ¿sí? I es menor que j y sigma de i es mayor que sigma j, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues va a ser una inversión, o sea, las inversiones van a estar formadas por parejas, aquí adentro, por parejas de i, n, que van a tener la propiedad de que en el dominio, cuando una es menor que la otra, ¿no? De estas parejas, a la hora de tomarnos su imagen, se va a invertir el orden, o sea, nos va a mandar la permutación a números que tienen la propiedad de que el que era menor ahora va a ser mayor, fue mandado uno mayor, y el que era mayor fue mandado a uno menor. Entonces, vamos a tomarnos un ejemplo, este que sea el ejemplo 1. Voy a usar ahorita todavía la notación de los dobles, de esta de acá, de usar dos hileras para que no haya mayor confusión. Esta de acá, ¿no? Entonces vamos a tomarnos en S5, vamos a tomarnos nuestra permutación en S5, y esta es la que manda el 1 al 3, el 2 al 1, el 3 al 5, el 4 al 2 y el 5 al 4. Ahí está, es una función biyectiva de I5 en I5, o sea, pertenece a S5, y queremos ver cuántas inversiones tiene. Bueno, vamos a ver cuáles son inversiones. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Nos tenemos que preguntar esta relación si se satisface para parejas de números. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 tienen la propiedad de que 1 es menor que 2. Y entonces lo que tengo que ver es si sigma de 1 es mayor que sigma de 2. Y sí, ¿no? Porque sigma de 1 es 3 y sigma de 2 es 1. Entonces, en particular, tenemos que 1 y 2 forman una inversión, ¿verdad? 1 y 2 forman una inversión porque tienen esa propiedad. Vamos a tomarnos a la siguiente pareja, vamos a tomarnos a 1 y 3. Entonces 1 y 3 tienen la propiedad de que 1 es menor que 3, y entonces cuando me pregunto si es el caso que sigma de 1 es menor que sigma de 3, digo que es mayor que sigma de 3, pues no es el caso, ¿no? 1 es menor que 3, pero también 3 es menor que 5, entonces esas dos no forman una inversión. Entonces 1 y 2 sí forman una inversión. Ya vimos que 1
1 y 3 no. Luego 1 y 4, pues 1 y 4, 1 es menor que 4 y 3 es mayor que 2, entonces también forman una inversión. Entonces tengo 1 y 4, también forman una inversión. Después 1 y 5. 1 y 5 tiene la propiedad de que 1 es menor que 3, pero 3 también es menor que 4, entonces 1 y 5 no forman una inversión, ¿verdad? Y ahora vamos a tomarnos la siguiente pareja, digamos 2 y 3. 2 y 3, 2 es menor que 3, pero 1 también es menor que 5, entonces no forman una inversión. 2 y 4, 1 es menor que 2, entonces tampoco forman una inversión. 3 y 5, 3 es menor que 5, pero, perdón, 2 y 5, ¿verdad? Ahí van 2 y 5. 2 y 5, 2 es menor que 5, pero también 1 es menor que 4, entonces tampoco forman una inversión y pasamos a las parejas que tienen a 3 en el primero. Entonces tenemos 3 es menor que 4 y 5 es mayor que 2, o sea 3 y 4 también forman una inversión. Entonces 3 y 4 forman una inversión. Después 3 y 5 tienen la propiedad, 3 es menor que 5 y 5 es mayor que 4, o sea que 3 y 5 también forman una inversión. Y finalmente 4 y 5, ¿no? 4 es menor que 5, pero 2 también es menor que 4, entonces esos no forman una inversión. En total tenemos 1, 2, 3, 4 inversiones. Tenemos la inversión formada por 1 y 2, la inversión formada por 1 y 4, la inversión formada por 3 y 4 y la inversión formada por 3 y 5. Bueno, fíjense que eso en realidad es muy fácil de ver si utilizamos esta notación, las inversiones, ¿no? Ahorita lo hice así para verlo con detalle, esta definición, pero miren que si usamos esta notación, ¿no? ¿Quién sería sigma? Sigma sería en S5, sería la permutación 3, 1, 5, 2 y 4. Y de nuevo, como estamos en el entendido de que cada uno corresponde a su lugar en el dominio, entonces pues esta fue la imagen de 1, la imagen de 2, la imagen de 3, la imagen de 4 y la imagen de 5. ¿No? Entonces, ¿cómo vemos el número de inversiones? El número de inversiones es igual a los números que se encuentran, la cantidad de veces que contamos un número mayor que precede a un número dado. Por ejemplo, 3, ¿cuántos números mayores preceden a 3? ¿Cuántos números mayores hay antes de 3? Pues ninguno, ¿no? Porque no hay números antes de 3, entonces ya, eso no cuenta. Entonces ahora reviso 1. ¿Cuántos números mayores que 1 hay antes de él? Pues 3, ¿no? Porque 3 es mayor que 1. Entonces ahí va una inversión. Después, esto es para contarlas, ¿no? Más que para escribirlas, es para contarlas. Después nos fijamos en 5. ¿Cuántos números mayores que 5 hay antes de 5? Pues ninguno, porque están 3 y 1, pero los dos son menores, entonces no hay ningún número antes que 5. Entonces llevamos una inversión. Después, ¿cuántos números mayores que 2 hay antes que 2? Pues mayores que 2 está el 3, o sea 1, y el 5, que también es mayor que 2. Entonces hay dos inversiones que encontramos al fijarnos cuántos números mayores que 2 hay antes que él. ¿Cuántos números mayores que 4 hay antes que 4? Pues solamente uno, ¿no? El 5. Entonces son 4 inversiones, que son exactamente estas 4 inversiones, ¿no? Son 4 inversiones. Entonces es una manera de ver rápido el número de inversiones de una permutación, es tomarnos esta notación y solamente contar cuántos números, para cada uno de los números de la permutación, cuántos números mayores le preceden. Entonces en total aquí tenemos 4 inversiones, como nos lo decía el ejercicio que hicimos allá abajo. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente definición. Definición 2. Y esta definición nos dice que la paridad, bueno, vamos a ponerlo en términos de una. Entonces se dice, o decimos, que una permutación sigma NSN es par si el número de inversiones en sigma, ¿no? Dada la regla de correspondencia que da de sigma, es par.
Entonces, por ejemplo, este sigma que tomamos en S5 tiene esta propiedad, tiene 4 inversiones, el 4 es un número par, y entonces de ahí sacamos que esta de acá que pusimos como ejemplo, sigma tiene paridad par, o sigma es par, ¿no? Lo decimos. Si el número de permutaciones es impar, entonces decimos que la paridad de sigma es impar. Entonces se dice que una permutación sigma es par si el número de inversiones es par. Y análogamente, sigma es impar si tiene un número impar de inversiones. Entonces, por eso es importante contar las inversiones de manera rápida, ¿no? Y esta manera, este método nos ayuda a hacerlo. Entonces, si tiene un número impar de inversiones. Bueno, ya está. Entonces, ya sé cómo calcular la paridad de una permutación. Tengo que revisar la permutación, tengo que ver cuántas inversiones tiene y el número de inversiones. Si este es par, la permutación se dice que es par. Si es impar, decimos que la permutación es impar, ¿no? Bueno, necesitamos una noción más, una definición más, porque vamos a tener que hablar de algo que se llama transposiciones. Transposiciones. Y entonces vamos a poner nuestra tercera definición. Entonces, definición 3. Una permutación sigma es, bueno, ya saben, ¿no? En SN, las tomamos en SN. Es una transposición si esta es el resultado de intercambiar dos elementos de IN. Entonces, una transposición va a ser una permutación que tiene como propiedad que la forma en la cual lo obtuvimos fue intercambiando dos elementos. También podemos tener transposiciones de permutaciones, es decir, una transposición de una permutación es tomar la permutación así como viene y a esa intercambiarle dos elementos. Es siempre que intercambiamos dos elementos, ya sea a partir del dominio original o a partir de una permutación ya dada, a eso le vamos a llamar una transposición. Entonces, es decir, ¿cómo lo ponemos? Es decir, que sigma de I, más bien que, sí, sigma de I, cuando aplico la permutación a un número en el dominio, eso nos lo manda a un elemento J, y sigma de J, como lo que estamos tratando de expresar es el intercambio de esos dos, a sigma de J lo manda ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí tenemos que a 1 lo manda a 2, y a 2 lo manda a 3, y a 3 lo manda a 3. Entonces, si en lugar de esa permutación fuera la que a 1 lo manda a 2, a 2 lo manda a 1 y a 3 lo deja fijo, esta de aquí es una transposición porque es el resultado de intercambiar a 1 con 2, de mandar al 1 al 2 y al 2 al 1. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo para... Ay, no, esta es la que acababa de escribir. Bueno, está fácil, ¿no? La definición. Vamos a ver un ejemplo.
de una transposición. Ejemplo 2. Y déjenme igual tomarme una en S5. Entonces vamos a tomar un sigma que 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Los va a mandar, pues no sé, a 1 lo deja fijo, al 2 lo manda al 4, al 3 lo deja fijo, al 4 lo manda al 2 y al 5, ¿no? Lo deja ahí. Bueno, esa sería una transposición. Entonces, en este caso, sigma es una transposición. Solamente así, transposición. ¿Por qué? Porque a lo que está tomando, o sea, lo que está transponiendo, lo que está cambiando, son elementos de I, N, al 2 y al 4. Está cambiando al 2 por el 4 y al 4 por el 2. Entonces, sigma es una transposición como tal. Pero después, como les decía, a esa transposición le podemos aplicar otra transposición. Entonces, por ejemplo, si tenemos la permutación que tiene a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y tenemos estos de esta manera, pero ahora vamos a poner que al 1 lo manda al... Bueno, vamos a poner que, a ver, al 1 que lo deje fijo, al 2 que lo mande al 4, al 3 que lo mande al 2, al 4 que lo mande al 3 y al 5 que lo deje fijo. Si se fijan, esto ya no es una transposición de IN, ¿no? Ya no es una transposición de IN porque ya hay más intercambiados, o sea, el 2 está mandando al 4, el 3 está mandando al 2, el 4 está mandando al 3. Entonces este no es el resultado solamente de intercambiar dos números en IN, pero es el resultado de intercambiar dos números en sigma. O sea, es el resultado de tomarnos, en este caso, me tomé a sigma de 3, que era 3, y a sigma de 4, que era 2, e intercambié sigma de 3 por sigma de 4. Entonces, en este caso, estas de acá son 2 es sigma de 3 y 3 es sigma de 4. Entonces, vamos a llamarle a esta mu. Esta de acá, mu, es una transposición de sigma, ¿no? Y podría seguirme así, puedo aplicarle una transposición a mu ahora, ¿no? Entonces podría a 1 mandarlo a 5 mandarlo a 1, y esa ya es una transposición y los otros se quedan igual. Entonces cada vez que intercambio dos elementos entre ellos, lo que obtengo es una transposición de la permutación anterior. La primera es una transposición así, nada más, en bruto, porque los que tomamos para la transposición son elementos de IN, que eran los que estaban originalmente, y después, conforme voy haciendo este proceso, son transposiciones de la permutación anterior, de la que tenía primero. Entonces, cuando tenemos una transposición, de una permutación, entonces dada una permutación, vamos a tomarnos sigma en Sn, que ya sabemos, ¿no? Que tiene esa forma, 1, sigma de 1, a 2 lo manda a la imagen bajo esa permutación, etcétera, etcétera, hasta n que va a sigma de n. Dada una permutación de ese estilo, resulta que a otra permutación la podemos obtener a partir de transponer a los diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, piensen que tenemos, es que ya borré los que tenía aquí, pero si tengo cualquier permutación de este tipo, de S5, a la que manda 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, asocienlos como quieran, ¿no? 5, 4, 1, 2, 3. Eso de acá. A partir de IN puedo llegar a esa permutación vía transposiciones, ¿no? Vía, por ejemplo, esa transposición y luego esa transposición, y luego, si lo siguiente que necesito es tener a 3 que lo mande a 1 y a 4 que lo mande a 2, entonces pues puedo hacer otra transposición, ¿no? Lo puedo hacer todas las que quiera de manera finita, de tal forma que voy a llegar desde mu hasta esta de acá, que es una permutación dada a partir de aplicar simplemente transposiciones, o sea, de intercambiar diferentes números entre sí en la imagen de cada una de las permutaciones. Entonces, ¿qué con eso? Bueno, pues tenemos que las transposiciones, o sea, fíjense, volvamos al asunto de las inversiones. ¿Cuántas inversiones tiene sigma? Sigma tiene, de nuevo, no lo podemos pensar nada más, fíjense en el renglón de abajo, que es donde está la imagen de la permutación,
y vamos a contar cuántos números mayores a cada una de las entradas tenemos que lo preceden. Entonces, bueno, anteriores a 1 no hay ninguno porque es el primero, anteriores a 4 no hay ninguno porque 1 es menor que 4, anteriores a 3 tengo una, entonces esto es una inversión, que está por el 4 aquí, entonces va una inversión y después tengo anteriores a, ¿qué iba? Anteriores a 2, tengo el 1 no, es menor, el 4 es mayor, el 3 es mayor, entonces ahí van otras dos inversiones. Anteriores a 5 tengo pues ninguna, ¿no? Porque 5 es el más grande, entonces ninguno de esos va a tener la propiedad de ser mayor. Entonces tengo 3 inversiones, es decir, la paridad de sigma es impar. Sigma es impar porque tiene 3 inversiones. ¿Y qué pasa con su transposición? Bueno, es obvio, ¿no? O sea, se ve de manera obvia. Si una transposición es el resultado de invertir dos elementos, o sea, cuando me fijo en estos dos elementos no se quedan igual, ¿no? Siempre tenemos que, primero en la imagen era mayor el que era menor en la preimagen y menor el que era mayor en la preimagen. Pero al invertirlos, al tomarme la transposición, voy a intercambiar dos elementos que están ahí. Entonces, si en el primero esos dos elementos formaban una inversión, pues en el segundo ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo el orden, ¿no? Si en el primero esos dos elementos no formaban una inversión, en el segundo sí lo van a hacer. Por ejemplo, ¿quiénes eran las inversiones de aquí? Bueno, las inversiones de aquí son 2 y 4 forman una inversión, ¿verdad? Porque 2 es menor que 4 y 4 es mayor que 2, entonces serían 2 y 4 es la primera inversión. Después 3 y 4 es también una inversión porque 3 es menor que 4, pero 3 es mayor que 2, entonces 3 y 4 es otra inversión. Y luego 2 y 3, ¿no? Porque 2 es menor que 3, pero 4 es mayor que 3, entonces 2 y 3 son la otra inversión. Y esas son las 3 inversiones. Esas son 3 inversiones que tiene sigma, que determinan que la paridad de sigma es impar. Bueno, entonces mu es una transposición de sigma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace mu? Toma dos elementos de sigma y los transpone, los intercambia. ¿Cuáles son los que tomamos de sigma que intercambiamos? Tomamos el 3 y el 2, ¿verdad? El 3 y el 2 los utilizamos como transposición para llegar a mu desde sigma. Entonces, fíjense, ¿cuántas inversiones tenemos ahora en mu? Bueno, tenemos... ¿qué inversiones? El 1 no, porque se quedó así. Entonces vamos a tener el 2 y el 3. Tienes que 2 es menor que 3 y 4 es mayor que 2. Entonces seguimos teniendo a 2 y a 3, ¿verdad? Luego tenemos 2 y 4. 2 y 4, 2 es menor que 4 y 4 es mayor que 3. Entonces 2 y 4 también es nuevamente una inversión. Luego 3 y 4, fíjense, 3 y 4, el 3 es menor que el 4, pero el 2 también es menor que el 3. Entonces esto, que era una inversión aquí arriba, ya no es una inversión. ¿Por qué? Por lo que dije hace ratito, ¿no? Evidentemente, que es, si intercambié a dos, esos dos, si formaban una inversión antes, pues ahora ya no. Y si no formaban una inversión antes, pues ahora sí lo van a hacer. Entonces ahora estos dos ya no son una inversión. Y es lo único que moví, ¿no? El 5 sigue fijo, como lo estaba en sigma, el mío también sigue fijo. Entonces ahora ya no tengo esa inversión, la que perdí en el momento de aplicar la transposición, que me llevó de sigma a mu. Por lo tanto, solamente tengo dos inversiones. Y eso quiere decir que mu es par, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que cambió la paridad. Mientras que esta era impar, su transposición resultó ser par. Y si hubiera sido al revés, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Hubiera pasado lo mismo. Si aquí hubiera tenido que es par, en el momento de tomarnos una transposición, esos dos pasarían. Si eran una inversión, pasarían ahora a no serlo, y si no lo eran, pasarían a serlo, por el mismo razonamiento. Entonces, en general, si sigma es una transposición, más bien al revés, ¿no? Si mu es una transposición, o vamos a ponerlo así, si sigma es una permutación par y mu es
las dos NCN, ¿no? Las dos en el conjunto de permutaciones de n elementos. Entonces, si sigma es una permutación par y mu es una transposición de sigma, entonces mu es impar y viceversa. Y viceversa, si sigma es impar, ¿no? Y mu es su transposición, es una transposición de sigma, entonces mu es par. Y se ve muy fácil, ¿no? En general, esta idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que una transposición invierte la paridad de una permutación. Siempre va a ser así. Una transposición va a invertir la paridad. Bueno, vamos a dejar aquí la primera parte y ahorita continuamos.